Bienvenidos a El Relator Oscuro. Este episodio contiene referencias a tragedias reales. No habrá detalles gráficos, pero sí verdades incómodas y momentos que exigen atención. Hoy seguiremos 3 hilos que se entrecruzan en la memoria de Puerto Rico y dibujan un mapa de advertencias. Una explosión que quebró el pulso de una ciudad y expuso la fragilidad de los protocolos. Un asesinato que desmontó la ilusión de que la fama protege del abismo privado. Y una investigación que perdió el método y dejó a un país mirando impotente, una cinta amarilla tras la cual la verdad se desvaneció. Río Piedras, Vigoró y Lorenzo no son solo nombres propios. Son señales en la carretera que nos obligan a reducir la velocidad, a mirar 2 veces, a no normalizar aquello que huele a peligro, a poder mal administrado o a prisa institucional. Este relato no busca el morbo, busca contexto, memoria y responsabilidad. Aquí el ritmo será contenido, la mirada será respetuosa y cada escena tendrá el espacio que merece para comprender de qué manera pequeñas renuncias terminan en pérdidas irreparables. Si valoras historias contadas con rigor y respeto, suscríbete y activa la campana. Tu apoyo sostiene investigaciones que necesitan tiempo y cuidado para ser contadas como corresponde. Respira hondo. Empezamos. Hay mañanas que parecen hechas de rutinas. Abrir la tienda, saludar al vecino, poner el café. 21 de noviembre de 1996, 8:35 de la mañana. En Río Piedras, San Juan, el edificio Humberto Vidal, 6 pisos de vida comercial, zapatería, joyería, tienda de música, oficinas, se convierte en una bocanada de polvo que borra la calle. El eco de la detonación rebota entre vitrinas que ya no existen, sirenas, gritos que buscan nombres, un silencio que de pronto pesa más que el humo. 33 personas no vuelven a casa. Decenas quedan heridas. Las imágenes transforman un centro urbano bullicioso en una postal de ausencia. Durante las primeras horas, el rumor llega antes que los peritos. Los titulares coquetean con la palabra bomba. Un país con tensiones políticas sabe bien lo que significa ese fantasma, pero la ciencia, esa intrusa que no se deja arrastrar por el pánico, impone su paso. Los especialistas no encuentran restos de explosivos. No hay rastros químicos que sostengan la hipótesis del terrorismo. Lo que sí hay es otra presencia, invisible pero obstinada: gas. Y no cualquier gas, sino propano, más pesado que el aire, capaz de acumularse silenciosamente en los lugares que menos se miran. La investigación cambia de carril. Entra en escena la Junta Nacional de Seguridad en el transporte de Estados Unidos. La lupa forense no busca a un grupo clandestino. Busca un tubo, una costura, una decisión técnica mal tomada años atrás. Bajo tierra, lejos de las vitrinas, había una historia escrita en curvas, dobleces y rellenos. Años antes, al instalar una tubería principal de agua, alguien forzó la línea de gas cercana, la dobló, la dejó bajo tensión, la soterró en un lecho que no fue compactado como dicta el manual. Los vehículos pasaron. El suelo se asentó, la presión encontró su víctima, la tubería se fracturó. Lo que siguió fue una acumulación paciente, casi doméstica, de propano en el sótano del edificio. Arriba el comercio, abajo el reloj, y las señales, esas que nunca deberían ignorarse, estuvieron ahí. Empleados y dueños reportaron olor a gas durante días, el tipo de olor que no exige experiencia para saber que algo no está bien. Pero la normalización del riesgo es un virus sutil, lo anómalo se vuelve paisaje. Huele raro, pero abrimos igual. La sumatoria de pequeñas decisiones omite una pregunta vital. ¿Y si hoy es el día en que el azar deja de protegernos? La compañía de gas niega responsabilidad con un argumento que parece blindado. Ese edificio no tiene servicio de gas. Es una verdad que suena tranquilizadora y a la vez engañosa, porque el propano, si se filtra en el subsuelo, no pregunta por facturas. Busca una grieta, un sótano, un interruptor. Los técnicos que acudieron a revisar la denuncia
realizaron sondeos superficiales. Cavaron poco, apenas 40 y tantos centímetros, pero el propano, más denso que el aire, descansaba a más de 1 metro. Si metes el termómetro en el lugar equivocado, el paciente puede estar ardiendo de fiebre sin que lo veas. El error se agravó cuando un detector no fue calibrado al aire libre antes de entrar en un espacio potencialmente contaminado. Un paso de manual que, saltado, convierte un instrumento de precisión en un silenciador de alarmas. Los protocolos existen para evitar que un mal día se convierta en titular. Cuando se desobedecen, el azar toma el mando. Mientras tanto, en el sótano, la mezcla de aire y gas se acerca al punto de no retorno. Hace falta una chispa, no una antorcha, no un fósforo teatral. Un interruptor de aire acondicionado con cableado fatigado puede ser suficiente. Clic. La física hace lo demás. La onda expansiva no distingue entre vitrinas y huesos. La calle se llena de polvo y preguntas. El país, de funerales y porqués. La resolución oficial, con el tiempo, es inequívoca. Cadena de fallos. No un único culpable mítico, sino la alineación fatal de decisiones humanas, procesos incompletos y una cultura de complacencia. Allí radica la incomodidad. No podemos encerrar la explicación en una celda y tirar la llave, porque cuando el origen es sistémico, la reparación también debe serlo. ¿Qué falla primero en desastres como este? ¿La formación técnica o la valentía de parar operaciones a tiempo? Escribe EPIO Formación o Valentía en los comentarios. Si este análisis te aporta contexto, deja tu like y comparte el video. Ayuda a que más gente entienda por qué los protocolos no son burocracia, sino salvavidas. Tras el golpe, llega la cuenta. El presidente de Estados Unidos declara la zona de desastre, una firma que abre compuertas de ayuda federal, pero que no recompone familias. La ciudad toma decisiones tardías, pero necesarias. Eliminación de líneas subterráneas de gas en el área, revisiones más estrictas, capacitaciones, manuales desempolvados que vuelven a la mesa. Un mural nace donde antes había una herida abierta, colores que nombran a las víctimas y se niegan a dejarlas en el anonimato estadístico. No es reparación, es memoria. Y la memoria, para que sirva, debe ser incómoda. Quedan preguntas que conviene no archivar. ¿Por qué el olor a gas no vació el edificio de inmediato? ¿Qué hace que un protocolo se convierta, en la práctica, en un si alcanza el tiempo? ¿Cuánto invertimos en entrenamiento y cuánto en apurar la reapertura para no perder el día de ventas? Las tragedias suelen aparecer donde las prioridades se invierten. Hay quienes preguntan si no sería más fácil culpar a un saboteador y dar por cerrado el caso. Lo sería, pero sería mentira. La verdad incómoda exige otra clase de valentía. Reconocer que el sistema falló, que no hay monstruo externo al que culpar, sino tareas internas que no se cumplieron. Y aceptar que la próxima explosión no se evita con miedo, sino con cultura de seguridad. Escuchar los olores, respetar los manuales, entender que un detector mal calibrado puede ser tan peligroso como una mecha encendida. Imagina volver a pasar por esa esquina, años después. El tránsito ha regresado. Los puestos nuevos venden otras cosas. Las conversaciones cambiaron de tema. Pero si te detienes frente al mural y lees los nombres, te das cuenta de que el verdadero legado no puede ser el olvido cómodo. Debería ser una lista de cambios concretos, auditorías independientes, simulacros realistas, sanciones cuando los pasos críticos se saltan, canales para que trabajadores y vecinos puedan parar una operación sin miedo a represalias. La seguridad deja de ser un eslogan cuando se convierte en hábito verificable. Y sin embargo, incluso con todo eso, hay algo que ninguna resolución, por robusta que sea, puede devolver: la confianza ingenua con la que se toma el café un jueves por la mañana. Río Piedras aprendió a la fuerza que lo cotidiano puede romperse por una secuencia de pequeñas renuncias a la prudencia. Ese aprendizaje, si es honesto, debería viajar más lejos que un informe técnico. Debería entrar en las escuelas,
en los turnos de madrugada, en la forma en que cada vecino entiende las alarmas del barrio, porque al final, esta es la lección que cuesta aceptar. Las catástrofes rara vez son un solo golpe de mala suerte. Son una coreografía de descuidos, y si la coreografía se aprendió, también puede desaprenderse. Si valoras esta narrativa sin morbo, suscríbete a El Relator Oscuro. Activa la campana y cuéntanos en los comentarios qué aprendizaje debería quedar de Río Piedras para evitar la próxima tragedia. Tu participación mantiene viva la memoria y la transforma en prevención. Había un hombre que parecía pertenecerle a todos. Entraba cada mediodía a las casas como si fuese parte del inventario doméstico. La mesa, el ventilador, la voz que acompaña el almuerzo. Sonreía y el país sonreía con él. Puerto Rico tenía, en los años 80, un rey sin corona y su trono era la pantalla. Luis Vigoró no solo conducía programas, marcaba ritmos, imponía modas, se volvía referencia. Su carisma era una llave maestra que abría puertas en los hogares y en los pasillos del poder. Pero la fama, como una moneda antigua, brilla por un lado y oxida por el otro. Y el 17 de enero de 1983, la isla conoció el costo de ese brillo. Aquel día, la noticia viajó como un relámpago torcido. Un Mercedes encontrado en Cupey Bajo, consumido por el fuego y dentro, el cuerpo del presentador más querido. No hizo falta que nadie pronunciara su nombre en voz alta. Era como si la isla entera lo supiera sin confirmación. Los teléfonos sonaron, las redacciones se agitaron, los estudios de televisión se volvieron templos de duelo. La certeza de que algo irreparable había sucedido cayó sobre Puerto Rico con el peso de una losa. A veces, un país pierde un símbolo y se mira en un espejo que ya no le devuelve el rostro que conocía. Pronto, las preguntas empezaron a empujar a los abrazos. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo se trenza tanto odio alrededor de alguien que, en apariencia, solo repartía entretenimiento? La investigación policial, urgida por un clamor que pedía respuestas en titulares y no en informes, se inclinó hacia el territorio más cercano, la vida privada. Detrás de la sonrisa perfecta y del éxito publicitario, había una fractura íntima, un matrimonio en ruinas, un divorcio en ciernes, una nueva relación sentimental que no solo detonaba celos, sino que movía piezas de un patrimonio importante. El triángulo clásico, esposo, esposa, amante, se convertía bajo la luz de los reflectores en un polígono de dinero, reputación y poder. El país, que lo había visto reír, comenzó a verlo a través de un prisma distinto: testamentos, bienes, contratos, audiencias. La historia dejó de ser un cuento de mediodías para convertirse en un expediente en letra fría. La actriz Lidia Echevarría, esposa de Vigoró por más de 2 décadas, se volvió el centro de la tormenta. Su nombre, conocido por méritos propios, pasó a orbitar alrededor de una sospecha feroz, la de haber orquestado el asesinato de su marido. La versión que tomó fuerza pintaba un cuadro de celos y humillación mezclados con el cálculo más prosaico. ¿Cuánto costaría perder un lugar en la fortuna construida a pulso en la televisión? Para sostener esa narrativa, la Fiscalía presentó un testimonio que heló las salas de tribunales y mantuvo en vilo a la Audiencia Nacional. Francisco Papo Newman, vinculado al crimen, habló con la frialdad que a veces tienen los relatos cuando el horror se vuelve rutina en una mente acostumbrada a mirarlo de frente. Según su explicación, la orden habría sido clara, afilada, definitiva. Había que eliminar un obstáculo sentimental, y si en el proceso también caía el hombre más famoso de la televisión, que así fuera. Esas palabras, reproducidas hasta el cansancio por la prensa, sellaron más que un destino judicial. Fijaron una imagen en la memoria colectiva. Pero ¿cómo se convierte una casa en un escenario de guerra? ¿Cómo circula el dinero que compra silencios? ¿Cómo se complican las lealtades? ¿Cómo se planifica una noche en la que la violencia debe parecer casual, o al menos menos cruel de lo que en realidad es?
Las fisuras del caso mostraron no solo la brutalidad del crimen, sino la coreografía del espectáculo mediático que lo rodeó. Cada detalle, un encuentro, una llamada, una mirada, se convertía en mercancía informativa, en chisme de sobremesa, en susurro de pasillo. El dolor privado se volvió patrimonio público. Los juicios, con su liturgia de interrogatorios y objeciones, eran seguidos como si fueran la temporada final de una serie que no podía decepcionar a su audiencia. El país quería un culpable y quería entender, aunque fuese una ilusión, la lógica de lo imposible. La sentencia llegó con el estruendo que llega lo irrevocable. La justicia habló, y al hacerlo, cerró una puerta que para muchos nunca había abierto del todo. Aún así, ni el veredicto ni los años de condena en los encabezados ofrecieron consuelo a quienes, más allá del espectáculo, habían perdido a un padre, a un colega, a un amigo. En la base del caso latía una verdad amarga: ningún castigo restituye la inocencia de una era. ¿Hasta qué punto el dinero puede torcer el rumbo de una vida? ¿Cuánto pesa el orgullo herido? ¿Cuánto vale el privilegio cuando se siente amenazado? La fama, en ese sentido, fue un amplificador. Duplicó los éxitos, sí, pero también multiplicó el ruido, la presión, la violencia potencial de las decisiones íntimas. Un presentador que era a la vez un símbolo nacional, se convirtió en una figura en un tablero donde jugaban pasiones antiguas con recursos modernos. El poder de la televisión, ese que construye carreras y patrimonio, también hizo de su tragedia un espectáculo continuo. En los pasillos del tribunal, la gente buscaba miradas. Algunos querían compasión, otros confirmaciones. Muy pocos parecían interesados en el silencio necesario para escuchar lo que el caso decía sobre el país. Porque más allá de la intriga de alto perfil, lo que emergía era un comentario sobre nosotros, sobre cómo administramos la intimidad ajena, sobre la delgada línea entre informar y desgarrar, sobre nuestra necesidad de convertirlo todo en relato y consumo. Si el crimen tiene relación con el patrimonio y la humillación, la cobertura tuvo relación con nuestra propia voracidad. Entre tanta vorágine, un detalle duele por su sencillez. Una relación amorosa nueva, un intento de recomenzar, se vio apagado antes de empezar. La joven modelo con la que Vigorió planeaba casarse dejó de ser persona para convertirse en motivo, en móvil, en pieza de oposición. Su nombre, repetido apenas como nota al pie, fue parte de un triángulo que el país asumió comprender, cuando en realidad solo había visto fragmentos. Hay una pregunta que incomoda y por eso mismo debemos hacerla. ¿Hubiéramos mirado el caso del mismo modo si el hombre asesinado no hubiese sido famoso? ¿Le hubiéramos dedicado tantos minutos, tantas portadas, tanta energía emocional? Tal vez no. Y en esa respuesta se esconde parte del aprendizaje. La justicia no puede depender del rating. La vida de un desconocido pesa lo mismo que la de un símbolo. Mientras la sentencia se asentaba, Puerto Rico atravesó el extraño luto que se reserva a las figuras públicas. No es solo tristeza, es la sensación de que se termina un capítulo de la propia biografía. Las rutinas mediáticas cambiaron, los espacios en la parrilla se reacomodaron y el país intentó seguir. Pero el caso dejó una cicatriz con bordes ásperos, el recordatorio de que detrás del carisma existen contradicciones y de que, cuando se alinean celos, patrimonio y orgullo, la línea entre el daño emocional y el daño físico puede romperse sin hacer ruido. ¿Qué pesa más en una investigación tan expuesta? ¿La primera pista o la primera contradicción? Tal vez la respuesta no sea binaria. Tal vez lo que realmente pesa es la capacidad de separar la evidencia del espectáculo, de examinar los hechos sin negociar con la presión pública, de recordar que un juicio es un instrumento de búsqueda de verdad y no un escenario para saldar cuentas afectivas. Escribe lo que piensas, pista o contradicción. Y si valoras que estas crónicas se cuenten con respeto, suscríbete y deja tu comentario. La conversación informada es la única forma de que la memoria no se degrade en morbo. Con el paso del tiempo,
El caso Vigorós ha seguido vivo no solo por sus archivos judiciales, sino por la manera en que nos enseñó a mirar la fama. Entendimos, o debimos entender, que el brillo no inmuniza contra la violencia, que detrás de los contratos y los aplausos hay vulnerabilidades, y que la riqueza puede agravar los conflictos en lugar de resolverlos. También aprendimos sobre el poder de un testimonio bajo inmunidad, sus alcances y sus peligros, sobre cómo una frase atribuida puede pesar más que un dato técnico, sobre cómo la memoria popular fija escenas, aunque a veces simplifique demasiado. Imagina ahora el contraste: los aplausos encadenados de un estudio de televisión, el presentador dominando la energía del público con un gesto mínimo, y la intendencia silenciosa de la tragedia, urdiéndose lejos de los focos, en pasillos donde no llegan las cámaras, en conversaciones cortas que contienen decisiones definitivas. La vida de una figura pública ocurre en dos planos. Cuando colisionan, suelen hacerlo de manera irreparable. La isla tuvo que preguntarse, además, por el papel de la prensa. ¿Dónde está el límite entre investigar y condenar? ¿Cuándo se filtra información útil y cuándo se filtra para inclinar la balanza de la opinión? Nada de eso es menor cuando lo que está en juego es el destino de una persona y la credibilidad de un sistema judicial que, como cualquier sistema, puede equivocarse si no mantiene distancia del ruido. Hay una ética que se pone a prueba cada vez que un caso así estalla, la de contar sin triturar, la de abrir sin profanar. No hay consuelo perfecto para un país que pierde a una de sus voces más conocidas en un acto de violencia. Hay, en cambio, compromisos posibles. Uno de ellos es el compromiso con el contexto, no citar solo lo que duele, sino lo que explica, no repetir solo la frase que hiere, sino la que aclara. Otro es el compromiso con la memoria de quien ya no está. Recordarlo no como la víctima congelada en el peor día de su vida, sino como el profesional que marcó una época, con sus luces y sombras, con su legado humano y televisivo, y sobre todo, el compromiso de no permitir que el espectáculo del dolor empañe el esfuerzo por entender y prevenir. Cuando cierres este capítulo, quizá te quede una sensación extraña, como de haber mirado una casa desde la acera sin poder entrar del todo. Es normal. Hay habitaciones a las que solo acceden los involucrados, y hay secretos que los expedientes guardan con cerrojo. Pero incluso desde la acera, nos toca sacar una conclusión. La fama multiplica todo, también los riesgos, y el amor propio, herido, con recursos, puede convertirse en un catalizador peligroso si no encuentra diques éticos. El precio de la fama, nos dice esta historia, no lo paga solo quien la ostenta. Lo paga una sociedad entera cuando confunde justicia con espectáculo y olvida que, en el fondo, se trata de vidas quebradas. Si has llegado hasta aquí, deja tu reflexión. ¿Qué habría cambiado si este caso hubiese sido tratado con menos prisa y más silencio procesal? ¿Qué aprendimos de verdad, más allá del escándalo? Comparte este análisis si crees que puede ayudar a mirar otros casos con más calma y más rigor, y acompáñanos en el siguiente capítulo, donde la pregunta no será quién brillaba más, sino cómo una cadena de errores puede enterrar para siempre la verdad de un niño que nunca debió morir. La seguridad, a veces, es una palabra escrita con tipografía elegante sobre un portón eléctrico. Dorado del Mar prometía eso: calma, acceso restringido, patrullas privadas, jardines alineados como si las plantas supieran obedecer. Allí, donde el rumor del mar compite con el de los aires acondicionados, el peligro parecía asunto de otros barrios, de otras noticias. Pero la madrugada del 9 de marzo de 2010 enseñó que las fronteras que dibujan los muros no detienen lo que de verdad duele: la fragilidad humana, los errores que se multiplican, las decisiones que no se pueden deshacer. El relato oficial, al principio, intentó ser sencillo: un niño de 8 años, una caída de la cama, un golpe desafortunado, un accidente doméstico que cabía en una frase.
Cuando su madre lo llevó a un centro médico, la historia tropezó con los ojos experimentados del personal de salud. Las marcas no hablaban el idioma de la casualidad. En cuestión de horas, el diagnóstico dejó de admitir consuelos. Aquel niño había sido víctima de un acto violento. Y con el estallido helado de esa palabra, homicidio, la urbanización de Promesas se convirtió en escenario de una pregunta sin respuesta. A partir de allí, todo lo que debió haberse hecho de una sola forma empezó a hacerse de muchas. Una casa que debía preservarse como santuario de la evidencia terminó convertida en pasillo transitado. Entraron personas que no debieron entrar, tocaron objetos que no debieron tocar, se movieron cosas que no debieron moverse. Se limpió donde no se debía, cuando no se debía, como no se debía. Si la verdad es un hilo, la escena del crimen es el ovillo. Aquel día, alguien tiró de él hasta desbaratar la madeja. Huellas que pudieron hablar se borraron. Manchas que podían narrar trayectorias se diluyeron en agua y químicos. Fibras que quizás señalarían presencias se perdieron con el barrido. En un país acostumbrado a que los casos complejos no esperen a que la evidencia hable antes de que lo hagan los programas de la tarde, la opinión se adelantó a los informes. Los micrófonos encontraron a vecinos y expertos improvisados. Los titulares eligieron adverbios que sustituyen a los peritos. En paralelo, la maquinaria judicial empezó a crujir entre la necesidad de precisión y la presión de un país que exige certezas cuando lo que hay son dudas. Se construyó una sospecha pública que no coincidía con los tiempos de la ley. La madre del niño fue colocada en el centro de un huracán que anula matices. Para muchos, era culpable antes de ser siquiera acusada. El proceso, ya torcido por la contaminación de la escena, encalló en decisiones que con el tiempo serían recordadas como nefastas. La casa fue devuelta antes de que la ciencia terminara su trabajo. Lo que no se fotografió quedó para siempre fuera de foco. Lo que no se embaló correctamente perdió valor probatorio. La cadena de custodia, esa especie de rito secular que garantiza que un objeto dice lo que dice y no otra cosa, sufrió interrupciones, dudas, omisiones. Lo que en otros casos se convierte en un mapa de certezas, aquí quedó reducido a un archivo lleno de condicionales. La historia judicial necesitaba un antagonista, y de pronto lo encontró donde era más fácil, no donde era más verosímil. Un hombre sin hogar, con salud mental quebradiza, apareció para ocupar el lugar del culpable conveniente. Su confesión, repetida como un mantra que se pretende sanador, no se sostenía en detalles verificables. No había rastro suyo en la casa, ni una huella, ni una fibra, ni un contacto claro. Era un relato con huecos por los que se escurría la lógica. Aún así, por un tiempo, la narrativa pública intentó ajustarlo a la fuerza al molde de la necesidad. La necesidad de cerrar, de explicar, de pasar de página. Pero la justicia, cuando todavía puede, corrige, aquella confesión no bastaba. El caso, lejos de quedar resuelto, quedó suspendido en el aire, un móvil sin batería sobre una mesa silenciosa. Mientras tanto, la vida de los vivos seguía su curso en cámara lenta. Una familia herida, dos hermanas que cargan con preguntas que ningún adulto ha sabido convertir en respuestas, una madre bajo sospecha permanente, amistades señaladas, apellidos pesados salpicados por insidias. Las redes que a veces sirven para convocar solidaridad, en ocasiones se vuelven moldeadoras de barro social. Modelan culpables, inventan motivos, repiten acusaciones como si la repetición fuera prueba. La calle digital dicta sentencia antes de que un juez lea un expediente. Pero la pregunta más difícil se impone cuando se apaga el ruido. ¿Por qué falló lo que no debía fallar? Los manuales están escritos, los protocolos existen, las listas de chequeo se memorizan. ¿Qué se quebró en la cultura del procedimiento para que una escena crítica quedara expuesta? Tal vez sea la suma de pequeñas renuncias. Entrar solo un momento, mover solo esa sábana, limpiar para que no vean la casa así, permitir que pase fulano que es de confianza, saltarse una firma porque estamos a contrarreloj. Tal vez sea la prisa,
el ansia de dar una rueda de prensa con algo que decir, aunque lo que haya que decir aún no esté listo. Tal vez también sea el peso invisible de los lugares, urbanizaciones con apellido que hacen creer, incluso a los agentes mejor intencionados, que allí las cosas se manejan distinto. Si algo enseña el caso, es que la justicia no es solo un veredicto, es sobre todo un método. Y cuando el método se contamina, el veredicto se vuelve quimera. No basta con indignarse por el crimen, hay que proteger la posibilidad de probar lo ocurrido. La cadena de custodia es una escalera. Si uno de sus peldaños cede, la caída no se evita con discursos. La escena del crimen es un idioma exigente, requiere silencio, guantes, paciencia, luz colocada con la precisión de un cirujano. Un paso en falso deja a la verdad tartamuda. Hay otro ángulo que incomoda y por eso suele callarse: el peso del estatus. Cuando los nombres involucrados rozan círculos de poder, el escrutinio debe ser mayor, no menor. Cualquier sombra de privilegio erosiona la confianza pública. No se trata de condenar por pertenecer a élites, sino de garantizar que ni un ápice de influencia pueda doblar un protocolo. El Estado de Derecho no puede depender del apellido ni para inculpar ni para exculpar. Lo contrario convierte la justicia en un tablero inclinado donde las canicas ruedan siempre hacia el mismo lado. Imagina por un momento un universo alterno. Vuelves al 9 de marzo, pero esta vez la casa se sella a tiempo. El primer respondedor detiene la ansiedad. Cada huella se fotografía, cada superficie se rastrea, cada objeto se embala y cataloga con la pulcritud de un laboratorio. Los tiempos se respetan, los medios esperan, los comunicados informan sin especular. Tal vez en ese universo, los investigadores hallan lo que aquí se perdió. Un patrón de sangre que cuenta un movimiento, una fibra que habla de una prenda, un residuo que revela una herramienta, una secuencia de llamadas que encaja sin violencia en el rompecabezas. Tal vez. En el nuestro la posibilidad se desvaneció bajo trapos y decisiones precipitadas. ¿Qué hacemos con un caso que no cierra? Convivimos con su fantasma. Lo vemos aparecer cada cierto tiempo en nuevas notas, en homenajes, en aniversarios tristes que recalcan lo que ya sabíamos, que una ausencia puede ser más elocuente que 1000 discursos. El nombre de Lorenzo funciona como contraseña para hablar de lo que estamos dispuestos a tolerar cuando el procedimiento estorba a la prisa, de lo que aceptamos cuando las certezas son difíciles y el rumor es barato. Cada vez que vuelve a la conversación, reaparece también la pregunta rectora. ¿Estamos más preparados hoy para no repetir los mismos fallos? Hay aprendizajes posibles. Uno es técnico: reforzar la formación en preservación de escenas, simular escenarios complejos en los que la presión mediática sea parte del ejercicio, revisar con lupa la logística de quién entra, quién sale, quién decide. Otro es cultural: entender que el silencio inicial no es encubrimiento, sino respeto por el método, que las ruedas de prensa con datos incompletos son combustible de teorías y enemigos de la prueba, que los investigadores merecen tiempo y las familias, verdad, no espectáculo. Un tercero es ético: recordar que la dignidad de las víctimas incluye no exponerlas a un carnaval de opiniones disfrazadas de certezas. A veces, en la memoria colectiva, un caso irresuelto se siente como un libro sin epílogo. Pero hay libros que, aunque no cierren, dejan lecciones más hondas que aquellos que se resuelven con un nombre y una condena. Este nos dice que la justicia no depende solo de encontrar al culpable, sino de no traicionar los pasos necesarios para poder hallarlo. Nos recuerda que el dolor de una familia no debe convertirse en capital simbólico para agendas ajenas, y que el país que mira debe aprender a mirar mejor. ¿Qué revisarías primero si hubieras estado allí? ¿La coartada de quienes estuvieron en la casa o la escena física que ellos habitaron? Piénsalo sin prisa. Tal vez la respuesta correcta sea las dos cosas, pero en el orden que dicta la evidencia. Tal vez el verdadero desafío no esté en elegir un camino, sino en recorrerlos con disciplina, sin que el ruido externo dicte el ritmo.
Porque si algo queda claro después de tantos años, es que cuando el procedimiento se doblega ante la ansiedad, la verdad, esa verdad que un niño merece, se vuelve un faro al que miramos desde demasiado lejos. La urbanización recuperó su rutina, los jardines volvieron a obedecer, el zumbido de los aires acondicionados retomó su himno cotidiano. Pero allí, detrás de un portón que se abre y se cierra, late una ausencia que nadie puede uniformar. Y mientras esa ausencia no tenga nombre judicial, el país seguirá en deuda con un niño cuya vida exigía un cuidado que le fue negado 2 veces. En el momento del crimen y en las horas decisivas que debieron prepararse para contarlo. La justicia perdida de Lorenzo no es solo un expediente inconcluso, es un espejo. En él, Puerto Rico puede elegir si quiere ver por fin el procedimiento que la próxima vez no fallará. Cuando juntamos estas 3 historias, el mapa se vuelve nítido. Río Piedras nos gritó que la complacencia mata, un olor ignorado, un detector mal calibrado, un protocolo convertido en trámite. Vigoró nos recordó que el brillo público no inmuniza contra los abismos privados. Cuando orgullo, dinero y poder se encuentran, la verdad necesita blindaje. Lorenzo nos dejó la espina que más tarda en salir. La justicia no es solo un fallo, es un método. Si el método se contamina, la verdad queda detrás de una cinta amarilla. Si algo aprendimos hoy es que las catástrofes no aparecen por arte de magia. Se construyen con pequeñas renuncias, técnicas, éticas e institucionales que un día se alinean. La memoria que vale no es la que repite morbo, sino la que se vuelve hábito. Parar la máquina cuando algo huele mal, blindar escenas aunque la prisa presione, desconfiar del espectáculo cuando lo que hace falta es evidencia. Aquí cerramos la primera parte. En la segunda, miraremos el odio que aprende a disparar desde un timeline, la violencia que hiere a los más jóvenes y la puerta que el Estado no puede volver a cerrar en la cara de quien pide ayuda. Si este recorrido te aportó algo, suscríbete, activa la campana y cuéntanos qué aprendizaje te llevas. Nos vemos en la parte 2.